Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Lo escuchamos perfecto, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, quisiera mencionar que me siento muy honrada y orgullosa de pertenecer al International College of Dentists. Y bueno, pues aquí impera siempre un ambiente de fraternidad, compromisos, solidaridad, y en donde siempre estamos buscando pues la excelencia académica y el progreso continuo. Pero al mismo tiempo se privilegia la búsqueda de apoyo y servicio a nuestra comunidad, a nuestra sociedad por medio de la atención con el fin de alcanzar el bienestar general y la promoción de la salud bucal de las comunidades que requieren de nuestros servicios. También quisiera aprovechar este espacio para felicitar a todos los docentes en su día y también me gustaría agradecer al ICD TV por el espacio, al International College of Dentists y al doctor José Ángel por la invitación, así como también a todo el equipo logístico y a los que están presentes. Muchas gracias por su atención. Entonces, vamos a empezar con la presentación, por favor. Y bueno, para empezar, quisiera que me ayudaran, por favor, tal vez escribiendo en el chat una palabra, un adjetivo que me ayude a describir esta imagen, por favor. ¿Alguien me podría ayudar? Y Diana, no sé si nos apoyas, por favor, ayudándonos a leer las palabras solo con un adjetivo, por favor, ¿me ayudan a describir estos zapatos? La doctora Roa, dice usados, el doctor Cifuentes viejos, el doctor López viejos. Muy bien, muchas gracias. Y a ver, pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos otros zapatos. Ahora lo mismo, ¿me pueden ayudar, por favor, haciendo una descripción de estos solamente con un adjetivo? La doctora Roa dice nuevos, el doctor López perfectos, el doctor Cifuentes nuevos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ¿por qué les traje esta imagen y por qué empiezo mi conferencia con esta parte? Porque miren, me gusta mucho, yo de mi formación, bueno, soy licenciada en odontología, pero tomé un diplomado hace muchos años de odontogeriatría. Entonces, bueno, pues ahí me enseñaron algo que es muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta. Y es la siguiente frase, que es la tomé de un libro del doctor Alba, Víctor Alba, y en la cual nos comenta, es la frase textual, y dice que a los viejos los llamaré viejos. Esto por dos razones. No hay nada vergonzoso en ser viejo, y porque es bueno que quienes no lo son se vayan acostumbrando a la idea de llegar a serlo si antes no se convierten en cadáveres. Si ustedes se fijan, nosotros a los objetos que describimos hace un momento les llamamos nuevo, les llamamos viejo, les llamamos perfecto. Nunca usamos la palabra viejito, perfectito. Nunca utilizamos este diminutivo. Entonces van a ver que, bueno, nosotros concebimos esta palabra no como un término ofensivo, el decir anciano o adulto mayor. Hoy lo mencionamos como persona mayor. Bueno, esta parte nosotros no lo hacemos con el fin de ofender a alguien, sino porque así es como se deben de llamar a este grupo etario. Sin embargo, no debemos olvidar que cada uno de nosotros pues tenemos un nombre, tenemos una profesión, un título o alguna manera en que nos gusta que nos llamen. Entonces, sí es muy importante que cuando nos dirijamos a estas personas, bueno, nos dirijamos así, a ellos por su nombre. También, pues, que utilicemos su título o que ellos nos indiquen cómo les gusta que les llamemos, porque no es lindo que de pronto revisemos a los pacientes y les digamos, oiga, abuelito, oiga, viejito, oiga, papacito, oiga, mamacita. Creo que esta parte no es correcta y nosotros tenemos que aprender de esta parte. Entonces, bueno, pues con esto quería comenzar. Y vamos a tocar el tema el día de hoy, odontogeriatría, moda o necesidad. Y bueno, pues vamos a ver de qué manera esto se va desarrollando. Y quisiera empezar con esta parte de demografía, que es algo importante que tenemos que conocer.
Y hablar de envejecimiento, bueno, pues es una parte muy importante, ya que esto, bueno, pues ha sucedido en las últimas décadas, ya que ha habido muchos adelantos en la medicina. También, pues han disminuido las enfermedades infecciosas, así como la mortalidad infantil, y se han mejorado las condiciones higiénicas, ambientales y alimenticias. Pues esto ha ayudado a que nosotros podamos tener un envejecimiento y cada vez tengamos un mayor número de adultos mayores. Y vemos que el envejecimiento, bueno, pues es un proceso que es inevitable. No debe de ser considerado como enfermedad. Esa parte también es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta, porque el envejecer no es sinónimo de enfermedad, es un proceso y son etapas por las que nosotros pues vamos pasando. Y vemos aquí, bueno, con esta diapositiva les tengo un resumen de lo que es envejecimiento. Y vemos que el envejecimiento es un proceso continuo, es heterogéneo, también es universal y es irreversible. Y esto pues determina una pérdida de la capacidad de adaptación de forma progresiva. Es un fenómeno que está influido debido, bueno, por el contexto genético, el contexto social, el contexto histórico del desarrollo humano, y esto, bueno, pues está permeado por la cultura y las relaciones sociales. Vemos aquí, también te voy a pedir, Diana, si me ayudas, no sé si conozcan a estos dos actores, y alguien me puede decir qué edad tendrá Joaquín Phoenix, por favor, ahí en el chat si me ayudan a escribir. Si no lo saben, no necesitan googlearlo, solamente escriban una edad, de acuerdo a lo que ven en la imagen. Irena, ¿me puedes ayudar, por favor, nuevamente con las respuestas? El doctor López dice 60. 60, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Doctor ¿alguien más que me... 50. 50, muy bien. ¿Y Ryan Phillip? ¿Qué edad creen que tenga? De la anterior doctora tenemos la doctora Lorena 45, la doctora Gruber 55 y en este momento la doctora Roa 45. Muy bien, muchas gracias. Pues vean, les voy a decir la edad de ambos. La edad de ambos al día de hoy es 48 años, pero vean la diferencia de estas fotografías. Y bueno, pues esta es a la edad de 48 años, vean cómo se ven. Tenemos otro ejercicio igual y tenemos a otras dos actrices. ¿Saben qué edad tiene la primera? Renée Zellweger. ¿Qué edad consideran que tiene? La doctora Flores dice 55, la doctora Sonia dice 52, la doctora Mares 60, doctora Gruber 50, la doctora Ceballos 50, la doctora Lau dice 60, la doctora Medina 52. Muchas gracias. ¿Y Jennifer Aniston? ¿Qué edad tendrá? La doctora Ceballos dice 54, la doctora Roa 54, doctora Gruber 42, doctora Sonia 40, doctora Lorena 55. Muchas gracias. Pues vean, ambas tienen la edad de 54 años y se ven muy diferentes, ¿no? También en la imagen anterior se ve muy diferente y les traje un meme aquí que, bueno, no es con el afán de ofender a nadie, pero vean cómo está aquí este meme que dice Maribel Guardia festejando su cumpleaños con sus amigas de prepa. Y abajo dice, misma edad, diferente presupuesto, ¿no? La verdad es que esta parte del envejecimiento es como nosotros queremos envejecer. Todo lo que nosotros hacemos hoy por nuestro cuerpo en la edad que tengamos, bueno, pues esto va a repercutir en el proceso de envejecimiento. De qué manera nosotros vamos envejeciendo y vamos teniendo, bueno, pues estos efectos de
de la edad, ¿no? Vean, por ejemplo, todas estas imágenes que les traje y pongámonos a pensar de qué manera estas personas van a envejecer, ¿no? Algunos problemas que tenemos aquí de bulimia, la gente que se sobreexpone a los rayos del sol, porque, bueno, pues es como de pronto algo que se puso de moda, y la gente que, por ejemplo, pues tiene bebés y fuma. Entonces, ¿de qué manera estas personas, tanto el bebé como el papá o el adulto, envejecerán? Las personas que viven en el campo, el tipo de alimentación que cada uno de nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, el estrés, la familia, las redes de apoyo que son importantes, si vivimos solos, si estamos abandonados. Entonces, todo esto pues nos va contribuyendo para que nosotros tengamos un envejecimiento pues exitoso y saludable. Entonces, bueno, pues seguimos con estas definiciones y estos conceptos y vamos a continuar con esto que es esperanza o expectativa de vida. ¿Y a qué se refiere esto hablando de demografía? Bueno, pues es el promedio de años, de vida esperados que tiene un individuo al momento de su nacimiento. Entonces, ¿cuántos años nosotros vamos a poder vivir? Hoy en día, pues esto ha aumentado, la esperanza de vida ha aumentado en nuestros días, porque bueno, pues como hace rato les mencionaba, nosotros, bueno, pues tenemos aquí que ha habido mejoras en las condiciones higiénicas, también, bueno, pues tenemos la adquisición de hábitos y conductas más saludables, hay una mejora en la nutrición, también hay mejoras en las condiciones y estilos de vida. El ambiente físico, pues puede ser más sano, y ha habido avances en la medicina. Como vemos, bueno, pues esto no sucede en todas las esferas ni en todas las personas. Sin embargo, bueno, pues debemos de aprovechar estas condiciones que hoy en día tenemos para que de alguna manera nosotros podamos tener una esperanza de vida mayor día con día. Y tenemos otra palabra que me gusta mucho, ejemplificar con esta persona. Les voy a contar un poquito más acerca de ella. No sé si alguien la conoce, pero la palabra longevidad o el término longevidad, me gusta mucho ejemplificarla con esta persona. A la fecha, bueno, pues esta es la persona más longeva que ha vivido. Murió en el año de 1997 y vivió 122 años con 164 días. Y bueno, pues como les decía, esta francesa que se llama Jean-Louise Calment, o que se llamó, bueno, pues tiene una historia muy interesante y me gusta compartirla, se las voy a compartir. Y bueno, ella cuando era niña, dicen que conoció a Vincent Van Gogh, porque, bueno, vivía en Arles, Francia, y su papá tenía una papelería. Entonces, Vincent Van Gogh algunas veces iba a comprar algo en la papelería. Pero, ¿saben algo? Es algo interesante lo que es la vida de esa persona, porque ella practicó esgrima hasta la edad de 85 años. A veces, muchas veces decimos, oh, no, es que yo ya estoy muy grande o muy viejo como para practicar deportes, empezar algo nuevo. Y no, vean, esta persona, bueno, pues practicaba esgrima a los 85 años de edad. También ella andaba en bicicleta hasta los 100 años de edad. Ella seguía andando en bicicleta. Se casó y su esposo murió justo unos años antes de que iban a cumplir 50 años, su aniversario número 50. Bueno, pues su esposo falleció. Tuvo una hija y también la hija falleció. Tuvo un nieto y también falleció el nieto. Y bueno, pues es algo que pues ella se fue quedando sola y ella tenía un departamento y alguien un día se lo quería quitar. Entonces ella consiguió un notario y le dijo, por favor, ayúdame a que esta persona no me quite mi departamento y cuando yo muera te lo voy a heredar a ti. Bueno, pues la persona que le quería quitar el departamento murió. Y también el notario, después del tiempo, murió, ¿no? Entonces, bueno, pues ella seguía sobreviviendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues un día, más o menos como en el año 1985,
ella pues empezó a tener deterioros en la vista. Entonces un día pues tuvo un pequeño incendio en su departamento y esto la orilló que a la edad de 110 años se mudara y fuera a vivir a una casa de retiro. Ahí vivió los últimos 12 años de su vida. Ella caminó sin necesidad de usar un bastón a los 114 años. Pero ¿saben algo? Ella fumaba y fumaba muchísimo y dejó de fumar a los 117 años, pero no lo hizo por causas de enfermedad, sino simplemente o de salud. Simplemente lo hizo para evitar algún accidente, porque bueno, pues ella ya estaba pues ciega, casi sorda, y pues estaba en una silla de ruedas. Entonces, bueno, pues para evitar que hubiera algún accidente, ella tuvo que dejar de fumar a esa edad. Y bueno, pues cuando cumple pues 122 años, pues empieza un deterioro y muere a esa edad. Entonces, ¿por qué les traje esa historia y les cuento todo esto que pasó? Porque bueno, pues vean, es una persona que es hasta la fecha, como les digo, pues es muy longeva. Ella acreditaba su longevidad a que tomaba vino tinto, a que tenía una dieta rica en aceite de oliva, a su sentido del humor, y ella predijo que iba a morir riendo, y bueno, pues así fue, ¿no? Entonces, bueno, pues ella murió finalmente a la edad de 122 años. Entonces, bueno, pues aquí vamos a hablar también de un término que es calidad de vida. Es importante pensar en esto. Y si nosotros pensamos en la edad que hoy en día tenemos, pensemos cuántos años nos faltarán si tal vez alcanzamos 122 años y cómo es que queremos vivir, ¿no? Queremos vivir de esta manera, por ejemplo, como esta persona en los últimos 12 años de su vida, vivir en una casa de retiro, vivir ciega en una silla de ruedas, o tal vez, por ejemplo, sé que no es correcto, pero el ya no poder fumar debido a que vaya a causar un accidente y no por cuestiones de salud. Entonces, bueno, pensemos de qué manera nosotros vamos a trabajar en nosotros mismos para poder alcanzar, bueno, el tiempo de vida que nosotros tengamos con una calidad de vida adecuada. Y les traje otros datos para que sigamos conociendo un poco más de esto, de lo que es esperanza de vida y longevidad. Veamos que para el año 1900 la esperanza de vida era de 30 a 40 años y la longevidad máxima era menor a 100 años. En la actualidad esto ha aumentado. Tenemos 70 a 80 años de esperanza de vida y pues como vimos el ejemplo de esta persona, son más de 120 años los que un ser humano pues puede vivir en, bueno, en condiciones óptimas, esperemos. Les traje otra imagen que habla de la pirámide. La pirámide poblacional es algo que es importante que nosotros conozcamos. ¿Por qué? Porque la pirámide poblacional, su nombre lo dice, es una representación gráfica y es una pirámide que está utilizada o se usa en demografía y nos ayuda a conocer el tamaño de la población y pues lo agrupa por edad y bueno, pues por sexo, ¿no? En hombres y mujeres. Y aquí, bueno, pues como les mencionaba, la pirámide pues era una pirámide, un triángulo, y por eso se llama así. Hoy en día pues está cambiando, en un momentito vamos a ver cómo es esto y vemos otro término importante que nos va a ayudar a ver cómo ha sido este cambio en la actualidad y cómo pues espera que vaya a ser en un futuro. Y vemos este término que es transición demográfica. Esto es el incremento de la proporción de adultos mayores con respecto a la población de jóvenes. Entonces vemos, bueno, pues como normalmente para que esto sea una pirámide, pues vemos que hay más niños y poco a poco, bueno, pues esto va disminuyendo hasta el final, ¿no? Haciendo esta pirámide poblacional. Tenemos en México, vamos a continuar, y vemos algunas particularidades del envejecimiento en México que son importantes de considerar, porque pues muchas veces no vemos este contraste, y aquí les traje, bueno, pues la parte de Europa. A Europa, ¿saben? Le costó más de 2 siglos en tener una población envejecida. Sabemos que en Europa hay muchos adultos mayores,
pero en México lo estamos alcanzando de manera muy rápida. Entonces, México ya no está contando con estas ventajas del tiempo y los problemas o a lo que nos vamos a enfrentar. Hay que nosotros hacerlo pues muy rápido, ¿no? El prepararnos, el estar conscientes de este cambio que, bueno, pues para nosotros es un cambio que es más rápido que lo que pasó en Europa. Y vemos que en el mundo, México es el país número 14 en extensión geográfica, tiene el 11º lugar en crecimiento poblacional y el séptimo lugar en envejecimiento acelerado. Entonces, bueno, pues esta parte nosotros tenemos que tomarla en cuenta. Nosotros como mexicanos y ver hacia dónde vamos. Les traje estas pirámides poblacionales en las cuales, bueno, nosotros vemos como para el año 1950 teníamos una pues pirámide también como para el año 1970. Esta pirámide pues realmente era una pirámide la que nosotros teníamos, pero vean cómo para el año 2000 esto empieza a cambiar. Tenemos algunas proyecciones del INEGI, en la cual, bueno, pues vemos cómo para el año 2025 la pirámide se va invirtiendo. Lo mismo, bueno, pues para el año 2050, les digo, son proyecciones del INEGI, pero vean cómo esta pirámide ya no es una pirámide. La pirámide se va deformando, se va transformando y de alguna manera se va invirtiendo. Veamos cómo es la población en México. Veamos cómo para el año 1950, vean la población de adultos mayores que teníamos. Teníamos en porcentaje el 5.5% de la población eran este grupo de personas mayores a 60 años. Para el año, por ejemplo, si vemos 20 años después, 1970, como esto pues no aumentó mucho, no era 5.6. Para el año 1990, para esta etapa, pues no teníamos tampoco un cambio tan significativo. Pero vean, por ejemplo, llegamos al año 2000 y aumentó un poco más, ¿no? A 7.3. Pero vean, ya estamos casi a la vuelta de la esquina para el año 2025, y en el cual, bueno, pues de acuerdo a las proyecciones del INEGI nos dicen que 12.4% de la población tendrá más de 60 años. Y para el año 2050 tendremos 24.3% de personas mayores de 60 años. Y esto si lo vemos en esta gráfica que les hice, vean cómo el cambio pues es importante, ¿no? Y es significativo del aumento de adultos mayores que nosotros tendremos pues ya en próximos años. Entonces, bueno, pues es importante considerar eso en nuestra práctica, ¿no? Decían en el WhatsApp que tenemos del International y decían, bueno, pues cada vez seremos más adultos mayores. Y así es. Veamos aquí cómo es esta parte de la esperanza de vida al nacer en México. Vean como que para el año 1940, pues la esperanza de vida era 41.4 años. Para el año 2000, bueno, pues teníamos que es para hombres 73.1 años y para las mujeres, bueno, pues es un poquito más, 77.6 años. Y para el 2050, vean cómo esto va aumentando y tenemos 82 años para los hombres y un poco más de 85 años para las mujeres. Entonces, bueno, pues va aumentando nuestra esperanza de vida por lo que ya previamente revisamos, ¿no? Son muchas cosas las que nos llevan a esta parte. Y bueno, pues si ustedes revisan los obituarios que tenemos, les traje de Galloso, le quité los nombres para respetar la privacidad, pero vean, es muy interesante cómo es este fenómeno. Pues sí, hay personas que mueren jóvenes, ¿no? 44, 33 años, pero si ustedes se fijan, vean cómo esto pues ya va cambiando, ¿no? Hay mucha gente que muere a los 77, 72, 98, 81 años. Tenemos a alguien que falleció a los 101 años. Entonces, bueno, pues cada vez vamos ampliando esta esperanza de vida. Tenemos que en México
digamos, con la parte de demografía, y hay 8.3 millones de adultos mayores, hablando de 60 años, que son 7.7%. Para el 2025, que lo revisamos, será aproximadamente el 13% de la población total. Para el año 2050, será un poquito más del 25% de la población total de adultos mayores a 60 años. Entonces vean que para el año 2034, que ya no nos falta mucho, el número de adultos mayores será igual al de los niños, y para el año 2050 habrá 166 ancianos por cada 100 menores. Esto, les repito, son proyecciones que tenemos del INEGI. Entonces vean cómo esto pues va cambiando, ¿no? Entonces nuestra pirámide poblacional va cambiando, y pues este aumento de población envejecida, pues va creando una inercia. Esto pues en cuanto a la demanda de muchas cosas, pero entre ellos de atención especializada, concretamente pues en el área de la salud. Se requiere más gente, más profesionales de la salud, que bueno, pues esta es nuestra área y por eso lo menciono, que estemos preparados para poder atender a este grupo de adultos mayores. Y esto, bueno, pues requerimos, como les decía, una atención especializada. Tenemos que identificar las necesidades de nuestros pacientes o de la población en general. Vamos a planificar de qué manera vamos a atenderlos, de qué manera vamos a adecuar, ¿no?, nuestros consultorios, nuestras casas, nuestro país en general. ¿Cómo vamos a establecer nosotros estas metas, procesos y actividades? ¿Qué es lo que se va a hacer? Vamos a tener que determinar prioridades. Habrá que desarrollar, y bueno, pues esto, como les mencionaba, estamos en un proceso de envejecimiento acelerado, ¿no? Entonces, de manera rápida tendremos que desarrollar recursos humanos, tendremos que contar con la parte física, de qué manera estos recursos físicos, eliminando barreras arquitectónicas, mejorando muchas cosas que hoy no tenemos tristemente en nuestro país, la parte de la economía, de qué manera nosotros vamos a ayudar a esta población, y finalmente pues nos vamos a ayudar nosotros mismos, ¿no? Y pues la odontología no escapa de esta realidad. También, pues esta parte de la boca también está afectada por este proceso de envejecimiento. Veamos, aquí les traje otras imágenes y pensemos ahora, ¿cómo envejecerán estas personas, hablando de la parte de la boca, ¿no? ¿Cómo será un sommelier, alguien que se somete a cambios, pues aquí diría entre comillas, estéticos, para mejorar o cambiar la apariencia de su cuerpo, como esta persona que hace cosas indebidas con los dientes, ¿no? Que abren botellas, que jalan carros, que cortan el diurex, el hilo, tantas cosas que nosotros hacemos. ¿De qué manera? Bueno, pues la cavidad bucal se va a ir deteriorando, porque bueno, recuerden que tenemos una parte que es el envejecimiento normal y la otra que es enfermedad, que como les decía hace ratito, bueno, pues no son una sinónimo. El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. Y aquí les traje pues esta comparación, ¿no? La parte, por ejemplo, de los dientes, pues tiene un envejecimiento normal que tal vez podemos tener, pues como líneas de fractura, algunos bordes incisales o oclusales desgastados. En cuanto a la enfermedad, bueno, pues aquí tenemos una pérdida significativa de la estructura dental, ya sea por caries, ya sea por alguna restauración muy grande. Tenemos en el periodonto, pues que existen alguna pequeña recesión gingival, tal vez como envejecimiento normal, pero en una enfermedad tendremos una extensa pérdida ósea, hay movilidad dental. Entonces, bueno, vean cómo una parte es el envejecimiento normal por el que nosotros vamos a pasar, y la otra parte es la enfermedad. Entonces, bueno, pues tenemos que cuidar esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos de olvidar algo importante. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pues hay que tener dientes, porque tal vez nada más consideramos la función, pero también es muy importante pues la estética. Como odontólogos sabemos que la estética es muy importante, la fonación también, pues hay que restaurar estos dientes que de alguna manera han sido dañados o se perdieron. Nos sirve para la alimentación,
para la autoestima. Hay muchos pacientes, muchos adultos mayores, y lo mismo nos pasaría a nosotros, ¿no? Hace poquito recibí un paciente que me dice, es que me urge que me atiendas. Ya tenía 2 años sin que me atendieran, pero estaba muy contento porque usaba el cubrebocas, ¿no? Hoy que ya no lo estamos usando, pues ya me preocupa porque se me cayó un diente, ¿no? Entonces, esta parte nosotros tenemos que entenderla, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de hoy no, a mí se me hubiera caído el diente de enfrente? Bueno, pues no prendería la cámara o tal vez utilizaría un cubrebocas, ¿no? Para poder estar con ustedes, ¿no? ¿Cuántos de nuestros pacientes a veces se ponen hasta un chicle, un papel o algo para que de alguna manera se cubra esta parte y puedan ellos socializar, que es algo muy importante, porque los pacientes, bueno, pues si ya no tienen esta parte de algún diente que les incomoda, que no pueden hablar bien, que no pueden comer bien, porque hay pacientes que, bueno, pues tienen sus prótesis y les lastiman y no pueden comer bien y se las quitan, ¿no? Entonces, si los invitamos, por ejemplo, ahorita que el Día de las Madres o alguna festividad, no quieren ir. ¿Por qué? Porque su autoestima pues baja, ¿no? Entonces debemos de tratar de ayudar a estos pacientes a que conserven sus dientes, ¿no? Y vemos aquí, regresando a la parte de que les conté, bueno, para mí pues creo que es muy importante tomar en cuenta que si es imposible detener o incluso frenar el avance de alguna enfermedad, es lógico aceptar, o bueno, en mi caso, pues yo creo que es más importante tener calidad de vida más que una duración, ¿no? Y pues de ahí la importancia de los cuidados que pueda proporcionar el odontólogo a los pacientes, ¿no? Y vemos que pues el cuerpo envejecido pues es diferente, es más, siempre es más susceptible al desequilibrio, puede ser más frágil, también se manifiesta diferente ante las enfermedades. Esta parte, bueno, pues es importante considerar y es importante que tengamos que siempre trabajemos de manera multi, inter y transdisciplinaria con las demás áreas de la salud para poder proporcionarle a nuestros pacientes el mejor tratamiento. Y bueno, pues el envejecimiento, pues nos lleva a cambios morfológicos en los tejidos, y esto, como les mencionaba, pues también incluye el sistema estomatognático, ¿no? También esta parte, bueno, pues va cambiando. Existen diferentes cambios. Los clasificamos aquí en 2 y tenemos uno que, bueno, pues es la expresión del envejecimiento propiamente dicho, y la otra parte de estos cambios, pues puede ser como una acumulación de factores internos que son fisiológicos que provocan alguna enfermedad, pero que inducen al cambio bioquímico, funcional y estructural. También, bueno, pues estos cambios hay que tomarlos en cuenta, y a nivel mental, bueno, pues vemos cómo estos cambios de estructura se deben a diferentes factores. Uno puede ser el paso del tiempo. Otro, la función, la actividad biológica, los factores ambientales, como ya les traje algunas imágenes y vimos cuáles son los hábitos que tiene mi paciente, tanto de malas prácticas en el uso de los dientes, la alimentación, la higiene bucal. Esta parte es muy importante que nosotros consideremos. Y es importante que siempre tengamos presente algo. Hay una parte que siempre me gusta presentar, que es acerca de mitos y realidades de los adultos mayores. Y vemos cómo aquí nosotros vemos esta imagen que, bueno, creo que todos o muchos de nosotros la conocemos, que es Sara García. Y Sara García la conocíamos como la abuelita del cine mexicano. Les voy a contar un poquito la historia de esta persona. Y bueno, pues ella era una actriz que le gustaba siempre participar pues en películas, en obras de teatro y salir en diferentes papeles. Y entonces ella, un día le ofrecieron un papel, ¿no? En una película, y entonces le dijeron, pues la única posibilidad que tienes de actuar en esta película es que representes a una anciana. Y entonces ella dijo, pues sí quiero. Y entonces le dijeron, bueno, pues entonces te tienes que transformar. Entonces, bueno, pues evidentemente hay muchas cosas que nosotros sabemos de los
los ancianos que se ven, ¿no? Y entonces ella dijo, ah, pues sí, pues hay que pintarte canas, entonces, bueno, pues tenía las canas, utilizaba tal vez lentes y bastón, pero pues que creen, que dijeron, ah, no, pero es que también los viejitos no tienen dientes. Y entonces ella, a la edad de 43 años, se quitó los dientes. Todos los dientes se quitó para poder aparentar a este personaje, ¿no? A este adulto mayor que requerían. Y entonces, pues, ella se quitó los dientes. La verdad es que, bueno, pues esa es una función de nosotros y debemos de trabajar en esto, porque, bueno, pues el mito es que la pérdida de los dientes es una consecuencia inevitable de la edad. Sin embargo, la realidad es otra. Los dientes pueden y deben de durar toda la vida. Es decir, nosotros estamos conscientes que tenemos dientes primarios y dientes permanentes, ¿no? O temporales y permanentes. Y bueno, pues la pérdida debe de ser pues por este recambio, ¿no? De que nosotros cambiamos los dientes, bueno, pues deben de ser en el único momento que nosotros perdamos dientes. Lo demás pues nos toca a nosotros, ¿no? De qué manera nosotros podemos conservar todos estos dientes a lo largo de nuestra vida, porque deben de durar toda nuestra vida. Y bueno, pues vemos aquí muchas veces, y les traje esta parte porque odontogeriatría es mucho más que esto, pero lamentablemente pues en nuestra población muchas veces cuando me invitan a dar pláticas me dicen, ¿y vas a hablar de prótesis? Y yo no, odontogeriatría no es nada más hablar de edentulismo y de prótesis, es mucho más, pero vean estos datos que quisiera compartirles el día de hoy y vemos cómo pues la disminución de esta dentición funcional, que bueno, pues es que tengamos todos nuestros dientes. En los adultos mayores, bueno, pues se van perdiendo los dientes. Y aquí hay un dato importante que menciona la OMS, que nos dice que una persona que ha perdido parte o la totalidad de su dentición natural, pues se encuentra en una situación de, pues tal vez de minusvalía, porque esto lo lleva a una situación desventajosa pues nos da como una limitación o una discapacidad, ya que no nos permite tener o desarrollar el papel que nosotros normalmente debemos de tener de acuerdo a nuestra edad, a nuestro sexo, a nuestras funciones tanto sociales como culturales, como les mencionaba. ¿Qué pasaría si el día de hoy alguno de nosotros ahorita en este momento se nos cae un diente, ¿no? ¿Qué haríamos? No estaríamos tan tranquilos como esta persona y estaríamos sonriendo, ¿no? Evidentemente, bueno, somos dentistas y podríamos hacer algo por nosotros mismos, pero ¿qué pasa con nuestra población, no? Esto les da esta falta de, pues, como les digo, el poder sonreír tal vez bien, el poder pronunciar, el poder hablar. Entonces, bien, entonces esta parte nosotros tenemos que ayudar a nuestros pacientes en este sentido. También vemos que pues uno de los principales motivos de consulta odontológica, a veces cuando nuestros pacientes reciben alguna prótesis, a veces nos dicen, es que no puedo masticar, me lastima la prótesis, ¿no? O tal vez porque les faltan algunos dientes, ellos no pueden comer. Entonces, bueno, recordemos que esto nos trae algunas consecuencias, pues desde el punto de vista funcional, pero como les digo, también se altera la parte del habla, la parte de la socialización. Esta parte de verdad es muy importante y no la debemos de olvidar. Necesitamos, y recordando a esta persona, que nosotros tenemos que tener pues la mayor cantidad de dientes todo el tiempo posible, para que de esta manera nosotros tengamos un mejor envejecimiento. Y pues existen algunas manifestaciones que son claras del envejecimiento, pues lamentablemente tenemos la parte de pues las caries, la enfermedad periodontal, que bueno, pues según su tiempo de evolución y si se trata o no, pues esto puede determinar la pérdida dental, lo que esto nos hace una alteración o nos lleva a una alteración en la dentición funcional y en el equilibrio del sistema estomatognático. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos en esta parte de prevención para que de alguna manera pues no tengamos como un impacto negativo
en la calidad de vida de nuestras personas, de nuestros pacientes, de nuestra familia, porque como les mencionaba con el caso de la francesa, bueno, pues vemos cómo es muy importante privilegiar la calidad de vida antes que la duración de la misma, ¿no? Tenemos aquí algún ejemplo de pues un paciente que no tiene todos sus dientes y eso me lleva a retomar algo que dice la OMS, en la cual en el año 2020 decidió evitar o disminuir el número de pérdida de dientes en los adultos mayores. Entonces, la propuesta que la OMS tiene o tenía en ese año era que se redujera el porcentaje de personas con edentulismo en pacientes entre las edades de 65 y 74 años de edad, para de esta manera lograr que el 50% de estas personas conservaran al menos 20 dientes, lo cual, bueno, pues incrementaría esto el número de dientes en adultos mayores a 75 años. Entonces, bueno, pues si nosotros revisamos la literatura, encontramos que el edentulismo va en disminución, ¿sí? Ya hay menos, sin embargo, no se ha logrado lo que la OMS propuso y vemos cómo pues aquí entre los 45 más o menos y 64 años encontramos en la literatura que se reportan que se han perdido más de 10 dientes y entre los 65 años, bueno, pues se han perdido más de 19 dientes. Entonces, bueno, pues esto obviamente, como les decía, nos disminuye la capacidad del buen funcionamiento de nuestra boca, ¿no? Entonces, tanto, bueno, de nuestra boca y de nuestras funciones, ¿no? Como les decía, fonación, la parte de masticación, la parte de socialización, e insisto mucho en eso, porque de verdad tenemos muchos pacientes que no quieren salir y que se deprimen o que se deterioran por falta de los dientes. Entonces, bueno, pues es muy importante que nosotros prioricemos esta parte de la prevención, que sé que pues nosotros lo hacemos, ¿no? Necesitamos hacerlo a partir de la infancia, ¿no? Cuando nosotros tenemos pacientes, los niños, bueno, pues están con nosotros desde ese momento. Tenemos que empezar a cuidar los dientes, ¿no? A los papás enseñarles de qué manera van ellos a cuidar sus dientes y también de qué manera van a cuidar la de sus hijos, ¿no? De qué manera nosotros haremos acciones para que de alguna manera, pues, este grupo que va aumentando, como ya vimos, de adultos mayores, llegue a estas edades con la mayor cantidad de dientes. Entonces, pues es muy importante que nosotros creemos pues programas que estén enfocados en los adultos mayores, que es un grupo que de pronto pues siento que está abandonado. Necesitamos también trabajar en la parte de rehabilitación protésica, el explicarles la importancia y hacerles conscientes del por qué se deben de conservar todos los dientes y recordar esta parte que la pérdida dental no es algo que sea consecuencia de la edad. Nosotros debemos de conservar los dientes el mayor número, pues los más años que nosotros podamos vivir, que tengamos esta parte. Y retomando pues la literatura, vemos que a nivel internacional se dice que la presencia de 21 dientes o más pues es un indicador de una dentición funcional, ya que esto pues nos brinda la capacidad de comer, hablar, realizar funciones de manera cómoda. Y bueno, pues esta clasificación es proveniente de la OMS. La OMS fue quien dijo este número de dientes que nos piden como mínimo, pues es un número, se dice que nada más es cuantitativo, pero pues está reportada en la literatura y es ampliamente aceptada. Entonces, pues tratemos de que nuestros pacientes conserven la mayor cantidad de dientes pues distribuidos en ambos arcos para que de esa manera tengamos una función óptima en nuestra boca. Y pues recordemos que
tenemos que evitar el eventualismo a través de las prácticas de autocuidado, pues principalmente eliminando lo que es la placa dentobacteriana, que es pues la causante de la pérdida dental, que bueno, pues es caries y de la enfermedad periodontal. Entonces, bueno, pues enseñémosle a nuestros pacientes la manera adecuada de poder cepillarse los dientes, de poder eliminar toda esta placa dentobacteriana. En el caso que tengamos adultos mayores, algo que me funciona muchísimo cuando ellos tienen cuidadores es invitarlos a estas citas cuando nosotros vemos a los pacientes y explicarles de qué manera ellos nos van a apoyar a cuidar esta higiene, a cuidar las prótesis, a revisar la cavidad bucal. Este tema es muy importante, que nosotros también ayudemos y capacitemos a los cuidadores o a la familia para que nos ayuden a tratar de conservar la mayor cantidad de dientes posibles, porque bueno, pues algo importante que también se presenta en adultos mayores es la caries radicular, ¿no? Entonces, debemos de evitar todo este tipo de pues problemas que nos hacen que podamos perder algún diente. Hay que conservarlos y hay que tenerlos ahí la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Y las recomendaciones, bueno, pues debemos de fortalecer esta parte de acciones preventivas a lo largo de la vida. Y como les decía, hay que iniciar desde edades tempranas y de esta manera, bueno, pues disminuiremos la pérdida dental también. Hay que fortalecer esta comunicación que nosotros tenemos con el paciente. El paciente debe de estar consciente y ellos son quienes deben de decidir cuál es el tratamiento que se deba de hacer, ¿no? Hay que reforzar estas prácticas de autocuidado. También, bueno, hay acciones que tal vez a veces son muy simples y olvidadas, pero el uso del hilo dental, por ejemplo, es algo que es muy importante y hay que enseñarlo, ¿no? Hay que brindar alternativas de tratamiento diferente a lo que es una extracción. Y tenemos aquí para la parte de rehabilitación en odontogeriatría, pues tenemos que pensar en muchas cosas. Cuando nosotros atendemos a este tipo de población, vemos que hay que conocer el estado de salud general del paciente. Es muy importante que nosotros descubramos o busquemos cuáles son las experiencias odontológicas anteriores, que escuchemos a nuestros pacientes, que podamos ver qué es lo que ellos esperan y qué es lo que ellos desean del tratamiento, los fármacos que toman, el tipo de alimentación habitual, las costumbres, su aspecto económico, que también es muy importante. Hay que establecer jerarquías en la salud bucal. Tenemos que reconocer cuáles son sus capacidades, las limitaciones, la esperanza de vida calculada, cuál es su red de apoyo familiar y social. Las expectativas de los familiares, estas son muy importantes, la capacidad de toma de decisiones, la identificación de las personas que toman las decisiones, porque a veces hay adultos mayores que ya no pueden decidir por algún deterioro cognitivo y bueno, pues hay alguien que nos puede ayudar pues con estas decisiones. Entonces, esta diapositiva me gusta mucho porque, bueno, pues un plan de tratamiento lo tenemos que hacer tomando en cuenta las expectativas del paciente, que es muy importante, pero también debemos escuchar a la familia, a las redes de apoyo, a la gente que los acompañe, porque muchas veces nos pasa que tal vez el paciente está contento con la restauración y cuando lo ve la familia dice, no, ¿qué te hiciste? Y entonces, pues esa parte ya no lo deja tan a gusto al adulto mayor, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las expectativas de la familia, así como las de la paciente, tomamos en cuenta pues el componente sistémico, como les decía, las capacidades que tiene mi paciente de cuidar lo que vamos a restaurar, la autonomía del paciente, su realidad, la condición bucal y también estas tres que me gustan mucho, que es lo deseable, que es lo que tanto el paciente, la familia y yo deseo
si es posible y si es disponible, porque yo no puedo ofrecerle algo que no esté al alcance en cualquier aspecto, ya sea económico, de cuidado, a mi paciente, si es que pues no se va a lograr. ¿Okay? Entonces siempre debemos de privilegiar tanto en geriatría como en gerontología y por supuesto en odontología o en odontogeriatría, la calidad de vida, esta parte, como les digo, a mí me interesa mucho su independencia, la prevención, el autocuidado. No debemos de olvidar esto. Nosotros tenemos que diseñar programas que nos permitan atender, rehabilitar y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, promover la independencia y la dignidad de las personas mayores. Esto también es muy importante y debemos de mejorar la calidad de vida de las personas mayores ofreciéndoles servicios y defendiendo sus derechos e informando. Hay que fomentar también, pues, las acciones que nosotros tengamos que estén orientadas siempre a fortalecer esa independencia, respetar su capacidad de decisión y promoverla, así como su desarrollo personal y comunitario, pero sobre todo tenemos que promover y proteger su dignidad. Porque recordemos que si nosotros no morimos, seremos los viejos de mañana. Muchas gracias.